Esto es una locura, es absurdo. Esta ideología de la izquierda que manipula el género es Hoy enfrentamos una verdad incómoda. Nuestra sociedad está torciendo lo bueno y abrazando lo malo. Hay una gran diferencia entre un ser humano vivo y un feto que está dentro de otro cuerpo humano. Espera, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un feto está dentro del cuerpo, ¿sabes? Un feto no puede vivir por sí solo. Vale. Esto es lo que advierte Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron la creación antes que al Creador. Esto se ve claro en las posturas pro-elección que defienden el aborto, negando el valor sagrado de la vida desde la concepción, como declara Salmos 139:13. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Sin embargo, estas personas quieren acabar con alguien inocente antes de nacer. Míralo. Quiero saber por qué crees que el aborto debería ser ilegal. ¿Crees que el asesinato debería ser ilegal? El aborto es ilegal. Entonces, ¿crees que debería ser ilegal? Siento que hay una gran diferencia entre un ser humano vivo y un feto que está dentro de otro cuerpo humano. Espera, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un feto está dentro del cuerpo, ¿sabes? Un feto no puede vivir por sí solo. Vale, está bien. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a repasar un par de preguntas. ¿Por qué la ubicación de alguien determina su valor moral? Pero simplemente se trata del hecho de que si sientes que eso es lo que debes hacer con tu cuerpo, entonces lo haces. Ok, espera un segundo, espera. Si no es tu ADN, ¿cómo es que es tu cuerpo? Sí es tu ADN. No, no lo es. Está creciendo en Escucha. ti. Está conectado a ti aguarda. por un cordón Espera un umbilical. segundo. Es parte de ti. Está adherido. Es una Está parte. adherido. Escucha de nuevo. Está adherido. No es una parte. Es lo mismo. No, en realidad, una parte por definición significa que tiene una permanencia. Oh, ok. Sí. Entonces, es algo adherido y es algo que es temporal. Por lo tanto, tú no eres el ADN de tus padres. Eres un nuevo ADN. Así que no deberíamos decir que si no es tu ADN, no es tu elección. Aquí estamos hablando de un bebé que no ha hecho nada más que existir. Y hay alrededor de 1,5 millones de ellos que simplemente se descartan cada año. Así que estamos de acuerdo en que el asesinato está mal, en que se trata de un ser humano. Así pues, el aborto debería ser incorrecto e ilegal. Todavía siento que realmente... Déjame darte un ejemplo que tengo. Pero demuéstrame por qué. Usa una secuencia lógica de ABC. Dime bajo qué estándar de por lo tanto y por lo tanto. Muy simple. Estás en la universidad, ustedes hacen esto todo el tiempo, ¿verdad? Así que usa un ABC o la lógica que quieras usar. Pero usa una secuencia ABC para mí. Siento que mi razonamiento se debe a casos como la violación y el incesto. Pero ya sé tu creencia en eso porque ya has dicho que si violas a tu hija a los 10 años, la obligarías a dar a luz. Bueno, el bebé nacería y déjame decirte por qué. Pero primero déjame intentar llegar a un terreno común. Si digo que haremos que esos abortos por violación e incesto sean legales y nos desharemos de todos los demás, ¿lo harías? Lo siento, ¿puedes repetirlo? Si permitimos que los abortos continúen por causa de violación o incesto, pero todos los demás los descartamos, lo que es el 99%, ¿podemos hacer que ese 99% sean ilegales? Sí, pero es que yo no creo que el aborto deba usarse como una forma de control de la Es que el natalidad. 99% del tiempo lo es. Eso es todo lo que estamos debatiendo en el país en este momento. Las ideas pro-elección que priorizan la autonomía sobre la vida reflejan una mentalidad que exalta el yo por encima de Dios. Justificar la muerte de un ser humano en el útero no es libertad, es rebelión contra el diseño del Creador. Como cristianos, debemos rechazar esta corrupción moral, defender la vida con valentía y mostrar el amor de Cristo, ofreciendo esperanza a las mujeres sin ceder a la mentira. Pero esto no acaba acá. Ella intentará remontar, pero ¿lo logrará? Veamos. Entonces, ¿estamos bien con el 99%? Sí, está bien. Ok, vamos con el 1%. Alguien en esta audiencia fue concebido por violación. ¿Puedes decirme quién? No. ¿Por qué? Pensé que eran menos humanos. Esas palabras nunca salieron de mi boca. Ya lo sé, pero la insinuación de permitirlo por causa de violación es que ellos no son tan humanos. Ese no es el caso. Se trata más del costo mental que tendría para la madre Oh, tenerlo. sí, reconozco el costo mental, pero ¿no debería ese ser humano concebido seguir teniendo sus derechos humanos? Pero debería depender más de la madre que tiene que gestar al bebé. Así que, aunque la madre tenga que empujarlo, ¿todavía tiene la potestad de interrumpirlo? ¿Puedes quitarle los derechos humanos a alguien si tu vida se va a volver difícil por otra persona? Mira, no se trata de señalar con el dedo, porque todos fallamos.
Pero me preocupa cómo, en nombre de la libertad o el progreso, algunas personas defienden prácticas que van contra el diseño de Dios, como el valor de cada vida desde la concepción. Es como si la sociedad, en su búsqueda de autonomía, estuviera perdiendo la brújula moral. Romanos 1 nos dice que esto pasa cuando adoramos la creación en lugar del Creador, y lo veo en debates donde se prioriza el yo por encima de todo, incluso de una vida inocente. Bueno, está bien. Digamos que la madre que es violenta da a luz al bebé. ¿Qué pasa si odia al bebé? ¿Qué pasa si simplemente no puede Bueno, sí. cuidarlo? Hay 2 millones de familias en este momento esperando adoptar niños. Está bien. Hay 2 millones de familias amorosas que no pueden concebir niños. Quisiera poder entender y tal vez tú puedas ayudarme. ¿Por qué las mujeres de Estados Unidos están tan entusiasmadas con el derecho a poder matar a los bebés no nacidos? ¿Por qué es eso? Por favor, Creo que es explícame más eso. bien la capacidad de poder hacer lo que crees que es necesario para tu cuerpo. ¡Bingo! Eso es correcto, es narcisismo. Creo que tienes toda la razón. Es literal narcisismo médico armado. Decir, yo estoy a cargo del mundo. No, estoy a cargo de mi cuerpo, no del resto del mundo. Oh, lo entiendo. Estoy de mi cuerpo. Tiene sentido. Así que aunque no sea tu cuerpo y sea un cuerpo diferente en ti, tú sigues siendo lo más importante. Tú simplemente conectaste los puntos. Tenemos la generación femenina más narcisista de la historia y el aborto es la culminación de eso. Gracias por conectar los puntos. La misma mentalidad que ignora la vida en el útero también niega la verdad bíblica y biológica de la feminidad, afirmando que mujer es solo una identidad subjetiva. ¿Crees que se necesita un doctorado para definir qué es una mujer? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Creo que toda mujer es capaz de definirse como mujer. Así no funciona. Hay biología y ciencia. Animaría a todos los estadounidenses a seguir la ciencia. ¿Existen riesgos para las mujeres cuando hombres biológicos están en el baño con ellas? Señorita White, ¿sí o no? Tenemos todas las razones para querer que todos estén seguros. Responda la pregunta. Así que, izquierda, todos escuchen a la izquierda hoy. No pueden decir sí o no cuando se les pregunta si representan un riesgo para las mujeres cuando hay hombres biológicos en el baño. Ni siquiera pueden decir sí o no en la audiencia de hoy. Esto es una locura. Es absurdo. Esta ideología de la izquierda que manipula el género es repugnante. Es absurda. Es una locura absoluta y es un problema de salud mental en nuestro país. Si estás de acuerdo con esta ideología de permitir a los hombres entrar en los espacios de las mujeres, tienes un problema de salud mental en este país y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance como mujer conservadora en este país en el Congreso para proteger a todas nuestras mujeres y niñas de esta locura que está sucediendo en el país hoy. Génesis 1:27 es claro, varón y hembra los creó. Redefinir la mujer no es progreso, es otra rebelión contra el orden divino, borrando la belleza del diseño de Dios. Ahora, no solo rechazan la vida y el diseño divino, sino también la propia escritura, así como esta persona, pero escucha cómo responde el cristiano. Para ser sincero, no lo conozco mucho. Diría que es muy religioso. Soy religioso. Sin embargo, todas mis posturas políticas son defendibles desde una perspectiva no religiosa. Tenía la impresión de que tus creencias sobre el aborto se derivaban de tus creencias religiosas. Bueno, en esencia es correcto, pero entiendo que sea defendible usando la razón y la prudencia, como he hecho en los últimos 2 casos. Entonces, ¿no intentas ilegalizar el aborto basándote en la Biblia? Bueno, no basándome en la Biblia. Mi convicción personal proviene de la Biblia. Quiero que el aborto sea ilegal porque es la única extensión aplicable de las leyes y estándares que ya tenemos en Occidente. Disculpe, ¿podría reformularlo? Eliminar el aborto es el único paso lógico mientras aplicamos los estándares que ya tenemos en este país a la vida no nacida. Así que tenemos leyes contra el homicidio. Por lo tanto, las leyes de homicidio deberían aplicarse tanto a la vida no nacida como a la vida nacida. Bien. Repito, no intentas instaurar leyes basadas en creencias cristianas porque eso sería inconstitucional, ¿verdad? Bueno, no otra vez, más o menos. Pero no estoy usando las escrituras para defender mis creencias. Sin embargo, mis convicciones personales se basan en las escrituras, pero las opiniones políticas de las que hablamos aquí son defendibles desde la razón y la tradición occidental. Eso era todo lo que necesitaba saber. No intentabas instaurar leyes basadas en creencias cristianas, porque no podría apoyar nada que fuera tan manifiestamente inconstitucional. Gracias por aclararme eso. Tenía todo un asunto preparado, pero supongo que no era necesario. Muchas gracias. Permíteme decir una última cosa. Me doy cuenta de que probablemente tengas una impresión negativa del cristianismo. Quizás. Espero que algún día podamos recuperar tu apoyo para que Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Lamento que la Iglesia te haya fallado de esa manera, porque tengo fuertes convicciones y creencias religiosas y hay un Dios que te creó, te ama y envió a su Hijo a morir por ti.
La vida es sagrada y defenderla no requiere citar la Biblia, porque la verdad de Dios está escrita en la razón y en nuestra conciencia. Pero no ignoremos el trasfondo. Romanos 1:18-20 dice que la humanidad conoce a Dios por la creación, y aún así muchos rechazan esa verdad. Negar el valor de la vida no nacida refleja esa ceguera espiritual. Como cristianos debemos ser claros. El aborto es un error moral, pero también debemos mostrar el amor de Cristo, como este defensor que, al final, invita a esta joven a conocer a Jesús con humildad, no con juicio. Este diálogo nos desafía a defender la vida con argumentos sólidos y corazones compasivos. ¿Cómo vas a compartir la verdad de Dios sin imponer, pero sin retroceder? Comenta, comparte este video y que la luz de Cristo brille en este debate. Nos vemos pronto.